Estás escuchando Negocio Internacional, el podcast donde exploramos las experiencias, desafíos y oportunidades de llevar tu negocio a nuevos mercados. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Negocio Internacional. Te saluda Juan Álvarez, consultor de posicionamiento web internacional. Y yo saludo a Dani Jordá, un viejo amigo que ha venido aquí para contar algo de su trayectoria, pero muy aplicado al tema de exportación e internacionalización. Bueno, que él ya vaya contando. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buena. Hola Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien, con ganas de que cuentes un poquito, pequeñito pedazo de tu experiencia, que sé que es muy amplia en este mundo de los negocios internacionales, que llevas muchos años, pero cuéntalo tú. Cuéntame un poquito cómo has llegado aquí, un poco tu trayectoria. Vale. Pues mira, Juan, yo empecé, tuve la suerte de empezar en Multiscan Technologies pues hace más de 20 años. Yo creo que ahora tengo 44, pues eso, empecé con 23 años y tuve la fantástica oportunidad de empezar allí, de criarme allí, por decir, no soy de su cantera, y allí empecé a tocar los viajes internacionales, ¿vale? A partir de ahí empecé a dedicarme al tema de la exportación, básicamente. He estado principalmente en empresas de maquinaria, luego he estado 11 años de experiencia en Reino Unido, también en empresas de maquinaria industrial. Y bueno, ahora he vuelto a España y estoy trabajando en una empresa que produce autocaravanas en Benimar. Y bueno, pues muy contento de haber en todo este recorrido y haber ido entendiendo el tema de la exportación. Es base para el negocio, intentar aprender y entender cómo se puede exportar un producto y en qué te tienes que fijar. Principalmente has estado en parte de ventas y marketing. Sí, de hecho, he estado más ligado al tema de ventas que a la parte de marketing. La parte de marketing que he dado soporte. Ahora he estado dirigiendo el departamento estos 2 últimos años de marketing, hasta que ahora ha entrado una persona nueva que se va a hacer cargo de él, porque realmente yo lo que he hecho siempre ha sido más la parte de venta que la de marketing. No soy especialista en marketing, por decirlo de alguna manera, y al final es mucho mejor dedicarte a lo que sabes hacer que poner parches en cosas que realmente no dominas o no eres especialista. Así es. Pues a ver, nosotros habíamos planteado contar un caso de éxito y un caso de no tanto éxito en el proceso. De no tanto éxito es decirlo muy... No sé, tú lo calificarás como quieras. A ver, Juan, la idea era explicarte un poco cómo fue el tema, o sea, cómo me ha ido una vez que me ha ido mal y una vez que me ha ido bien, para comparando podamos ver cuáles son las razones de una y de la otra historia. A ver, básicamente para mí hay una parte muy importante, que pese a que puedas tener un buen producto, puede ser un buen producto para un mercado y puede ser un no buen producto para otro mercado. Y partiendo de esa base, tienes que ser muy cuidadoso cuando eliges al mercado al que quieres. Bueno, en mi caso empecé en una de las empresas en las que he estado trabajando, empecé a hacer negocio intenté desarrollar negocio en Estados Unidos, ¿vale? Entiendo que no tan éxito. Empecemos por ahí, sí, empecemos el de no tan éxito que dices tú, pero bueno, sí. A ver, básicamente lo que me surgió en aquel momento fue intentar hacer un análisis de lo que era la implantación del mercado. Potencialmente el mercado tenía un volumen de negocio, bueno, Estados Unidos siempre tiene mucho volumen de negocio, ¿vale? Prácticamente para cualquier producto que vayas a querer vender. Y dificultad. Un mercado súper interesante. El problema viene a cuando tienes que ir allí, ¿no? En mi caso, lo he intentado varias veces, lo he intentado 2 veces. Las 2 veces que he estado intentando vender en Estados Unidos no me salieron las cosas lo bien que deberían.
Una, porque los gustos estaban textiles y los gustos de los americanos y los tamaños que producíamos nosotros no eran exactamente los que necesitaba el país. Y en el caso de maquinaria, que es donde me voy a centrar, el tema era un poco diferente, ¿no? O sea, cuando vimos lo que nuestra máquina hacía, había potencialmente un mercado enorme en Estados Unidos. Empezamos a segmentar. Perdona, Dani, ¿eso en base a qué sabías que habíais hecho? Hicimos un estudio de mercado en base a las producciones del producto que nosotros analizábamos y en base a la cantidad de consumo que tenía en ese país el producto y a las empresas que sabíamos que estaban operando en el mercado, ¿vale? No te puntualizo, no te doy nombres para que no pueda salir nadie a quejarse de que te he contado algo que no se puede. Entendible. Entonces, básicamente lo que se hizo en ese momento fue ver en qué zonas se podía trabajar. Cogimos 2 estados, estuvimos viendo California y estuve trabajando también en la zona de Miami. Y de los clientes que más se interesaron, todos me hacían una pregunta. Claro, si yo estaba vendiendo maquinaria, una de las cuestiones más grandes que tenía era el servicio postventa, que lo habíamos considerado, pero que considerábamos que teniendo un par de puntos entre los países iba a ser suficiente, porque realmente, como nosotros teníamos conexión remota, se podían solventar la mayoría de los problemas remotamente. Para que llegues a tener esa máquina tenga un mantenimiento, de que tenga que acudir el técnico, tiene que ser que haya sucedido algo muy grave, y habitualmente en 24 horas. Lo que pasa es que 24 horas no se puede parar una máquina de producción. Con lo cual, lo que te digo es que como la mayoría de problemas se solventaban en remoto y no necesitaban, nosotros lo planteé en ese momento como una solución que no iba a funcionar, porque cuando hice el coste de estructura que yo necesitaría para poder tener un soporte de servicio técnico acorde a las necesidades americanas, porque claro, estamos hablando que dices, bueno, yo tengo oficina de servicio técnico. ¿Dónde? En California. Vale, usted tiene una oficina de servicio técnico en California, muy bien. ¿Dónde está usted ubicado? En Miami. Vale, bueno, es como si yo le digo, sí somos el mismo país, pero es como si yo estoy en Moscú y tú estás en Alcoy. No tiene ningún sentido. No se podía dar el soporte que se necesitaba. Y para haber desarrollado, los costes de establecer una empresa en un país así son más altos de lo que yo creía en el momento que me emprendí, porque cuando la empresa me lo pidió, decidimos ambos que era un camino que había que explorar, y de hecho te digo, fue un aprendizaje brutal el tropezar. Llegamos a abrir una oficina en Miami, teniendo una persona trabajando allí para ir detrás del mercado local. Pero claro, los costes americanos, los sueldos americanos son mucho más altos. Todo en Estados Unidos es mucho más caro, mucho más grande, mucho más... O sea, encuentras 1001 problemas que yo en un principio no me había planteado nunca. Entonces, pues bueno, como yo siempre digo, se aprende más del error que del acierto, ¿no? En este caso, cuando me sucedió, fui yo mismo el que me giré hacia dirección y dije, miren, yo creo que es que esto, miren los costes que me salen, y yo creo que esto no es implantable a día de hoy con la estructura que nosotros tenemos. Y digo, puede que en un futuro y con más paciencia, o si empezamos a hacerlo en un solo estado, podamos ir creciendo poco a poco, pero el plan de expandirse en todo el país rápido no es viable. Digamos que estábamos hablando de un soporte técnico que exige el mercado americano, exige
es exigente en el tema del soporte técnico también y tiene unos estándares muy altos. Con lo cual, pues, todo eran problemas que yo no me había planteado al principio y desde ese momento para adelante fui aprendiendo que esto era una cosa que no me podía volver a pasar, ¿no? En algún momento siempre he dicho que con el tiempo que le echas y con todas las variables que te habías planteado, no habías mirado, porque había analizado toda la parte de venta, pero no había pensado qué es lo que necesitaba yo para poder soportar esas ventas en aquel momento. Y siendo una cosa tan básica como se me podía haber pasado, ¿no? Que no le hubiese echado cuenta al coste de montar un servicio técnico acorde con lo que el país necesitaba, ¿no? Pues bueno, en aquel momento consideré que como prácticamente el 85% de los servicios que se daban en remoto, se podían solventar, eran cosas sencillas, no tenían de ningún riesgo con un soporte más o menos, o incluso en Estados Unidos se dan servicio de soporte técnico. O sea, hay empresas que se dedican a hacer soporte técnico de maquinaria, por ejemplo, y tienen ya la estructura montada, ¿no? Sí. Pero al final, este tipo de empresa que trabaja en alimentación, una te pregunta si tienes oficinas en el país y lo segundo que te pregunta es si el servicio técnico es tuyo. Porque con este tipo de empresas contratadas no dan la confianza porque siempre hay gente que tiene la lección aprendida. Que dice, no, mira, al final lo que me pasa es que cuando lo necesito de verdad, para las cosas sencillas que ya me la solventa, pero en el momento la cosa se complica un poco, no va. Entonces, exploré todas las opciones posibles de manera más o menos que se ajustaban al presupuesto que yo tenía, pero luego vimos que era inviable hacerlo y paramos y cada uno seguimos nuestro camino porque el proyecto para el que había entrado yo no tenía ningún tipo de recorrido. Pero bueno, fue un aprendizaje más. Yo pienso que al final es donde más se aprende y la verdad que me llevo un buen aprendizaje de este error que se cometió y nada, pues lo he aplicado después, que es lo que al final le he sacado provecho.